Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete y les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. Recuerden que estamos en el módulo número 4 con el tema 3, mediación policial, en la sesión número 4, principios de la mediación policial y sus características. Y para esto, nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno reconocerá los principios y características de la mediación policial para identificar la importancia de su aplicación en la sociedad actual. Pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy, me gustaría que hiciéramos un muy breve repaso por el tema de nuestra sesión anterior. Como recordarán, hablamos, entre otras cosas, de los casos en que se puede utilizar o no la mediación policial. Y como recordarán, señalamos que existen diferentes tipos de conflictos en los que puede mediar la policía. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que vamos a denominar mediación familiar. En este caso, estamos hablando de que la mediación familiar es aquella que está dirigida a todas las personas que van a iniciar un proceso de separación o de divorcio o que ya estando divorciados tienen dificultades para custodiar, para hablar sobre la custodia y el régimen de visita o también sobre la pensión de alimentos de los hijos que hay en común. También se puede considerar mediación familiar la que se realiza con personas que tengan problemas o dificultades de relación con los demás miembros de la familia, como pueden ser tíos, abuelos, hijos, padres, hermanos, etcétera. Y también tiene que ver con problemas de herencias, de empresas familiares. Siempre cuando se hace mediación familiar, se debe buscar el interés superior de los menores que haya inmiscuidos en el conflicto y de las personas que tengan o presenten algún tipo de discapacidad. El segundo tipo de conflicto que puede mediar un policía es la mediación empresarial y en este caso nos referimos a aquella mediación que se da entre las empresas que puede ser, como ustedes recordarán, señalamos, de ámbito externo cuando nos referimos a las relaciones que hay entre una empresa y sus clientes o sus proveedores. Esto en el ámbito externo, pero también podemos hablar del ámbito interno y ahí es cuando surgen problemas entre compañeros, entre superiores, subordinados, compañeros de trabajo o inclusive con los sindicatos si es que llegara a haberlos. El tercer tipo de conflicto que puede mediar la policía es la mediación escolar y aquí es cuando nos encontramos con problemáticas que surgen al seno de cualquier medio académico, donde, pues como ya sabemos, las personas pueden tener problemas con profesores, entre profesores también, por supuesto, alumnos, padres de familia o tutores, o inclusive compañeros de clase. Por último, tenemos la mediación comunitaria, que es aquella que está orientada a ayudar a solucionar los problemas de las personas que tienen conflictos con sus vecinos, con el presidente de la colonia o de la comunidad, con otras personas, con grupos de personas que están dentro del mismo barrio o la misma zona o la misma ciudad. Am, Señalamos que existen diferentes tipos de conflictos a solucionar
dentro de una comunidad, todas aquellas que tienen que ver con el uso de espacios comunes, ruidos excesivos, olores desagradables, etcétera, ¿verdad? Y bueno, estos son los tipos de conflictos en los que puede intervenir un policía mediador, pero también señalamos que existen una serie de problemáticas en donde definitivamente el policía no puede mediar. ¿Por qué? Porque la gravedad del caso va mucho más allá de los conflictos que anteriormente señalamos, ¿verdad? Entonces podemos decir que debe considerarse que en algunos casos el agente encargado de la seguridad pues no puede emplear la mediación y que dada la trascendencia del mismo y los graves daños que pueden eh, repercutir entre las partes afectadas o en un momento dado, pues debe buscarse soluciones diferentes. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, pues de acuerdo a la que vemos en la pantalla, la mediación policial será aplicable en los asuntos que sean susceptibles de convenio, más no así puede intervenir en situaciones como vemos aquí en la imagen. Nos dice que no es medible en los casos en que intervienen personas que tienen algún tipo de enfermedad o patología psicológica, alcoholismo, drogadicción, eh, problemas seniles. eh, Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, persecuciones con tiros, ¿verdad? O cualquier otra problemática que impacte en el pensamiento y en el raciocinio de los participantes. Ahí definitivamente la mediación policial no tiene cabida. Muy bien, pues una vez señalado lo anterior, comencemos con el tema de nuestra sesión de hoy. Empecemos señalando cuáles son las características del perfil del mediador policial. Eh, Toda aquella persona que quiera ejercitar esta habilidad, esta función, debe contar con ciertas características muy importantes. Por ejemplo, la primera nos dice que el policía de mediación debe ser una persona asertiva, capaz de exponer sus emociones y sentimientos de manera adecuada. También debe de practicar la escucha respetable, ¿verdad? Saber escuchar a las personas de manera adecuada. Y por un lado, si debe de saber escuchar, también debe de saber hablar, ¿verdad? Poder expresar adecuadamente sus ideas. Cuando está en una relación directa con otras personas, debe saber elogiar lo bien hecho por las personas involucradas, ¿verdad? A manera de reforzamiento. Se dice que así como debe saber aceptar sus errores y disculparse. Estos dos puntos también son parte importante del perfil de un policía mediador. Se dice que debe aprender a decir no, que a final de cuentas pues está dentro de las características de una persona asertiva, ¿verdad? Cuando considera que algo no es viable, pues debe decirlo de manera firme, rotunda y categórica. Otro punto importante nos señala
que debe poseer el conocimiento para presentar, por una parte, una queja, pero también para recibirla. ¿Cuáles son los pasos a seguir para eh, presentar una queja? Saber negociar y ponerse de acuerdo con quien no estaba de acuerdo, ¿verdad? Ese es un punto medular en este aspecto. Ahora bien, se dice que también debe saber expresar sus emociones, que tiene mucho que ver con la asertividad que mencionábamos en el primer punto. Por otro lado, se dice que debe de conocer cómo se enfrenta el miedo al ridículo y al fracaso. Sabemos que los procesos de negociación pueden llegar a ser eh, complicados y lentos. Entonces, no en todas las ocasiones, no en todo momento, obtendrá buenos resultados. Y él, pues si eso llega a suceder, el policía mediador debe de saber afrontar esas situaciones. Debe tener capacidad de observación. Esto es muy importante. En todo momento, estar observando tanto lo que se expresa de manera verbal como lo que se expresa de manera no verbal. Identificar en todo momento cuáles son las actitudes que están presentando las partes involucradas, porque esto, como lo veremos más adelante, le permitirá actuar de manera rápida y de manera oportuna. Entonces, en todo momento, tiene que estar calando cómo está el, el ambiente. Debe de poner muchísima atención, ¿no? Otras características que también es importante que enlistemos, pues tiene que ver con la disposición a aprender. Sabemos que todas estas habilidades de policía mediador no se enseñan comúnmente en todas las academias. Entonces, es importante, como decía por ahí algún psicólogo, desaprender viejas patrones de respuesta y tener, como nos dice aquí en la imagen, tener apertura para poder aprender otros tipos de respuesta. Am, con la observación y con la abertura de los sentidos viene lo que denominaríamos sentido común. Debe de poseer un pensamiento crítico y esto definitivamente que se alcanza con preparación y sobre todo con una disposición precisamente a abrir, eh, digamos, el pensamiento, ¿no? Otro punto sumamente importante, el dominio de la ira. Pensemos que las partes en conflicto en muchas ocasiones están atrincheradas en sus respectivos puntos de vista o en sus respectivas necesidades y que esto torna a los participantes en posiciones cerradas que pueden generar molestias o ira, como lo dice en la imagen. Entonces, el policía mediador debe de ser capaz de dominar dicha ira y, aunado con esto, desarrollar tolerancia a la frustración. Ya lo dijimos con anterioridad, habrá muchas ocasiones en que no a la primera se resuelvan los conflictos y que inclusive algunos de estos lleguen a prolongarse por días e inclusive por semanas. Por eso es importante que el policía mediador desarrolle tolerancia a la frustración. Y bueno, pues aquí podemos ir identificando que la figura del policía mediador que va a estar especializado en la resolución de conflictos deberá en todo momento proyectar en su actuar
una imagen de autoridad neutral. Es decir, que no se observe que tiene preferencias por algunas de las partes eh, y que esté pues tendiendo hacia alguno de ellos. Se debe identificar en todo momento el apoyo a todos los ciudadanos para encontrar o para buscar las soluciones pertinentes a los problemas que están presentando. Y deben estos policías mediadores tener algunas características deontológicas que por ahorita las vamos a mencionar de manera muy somera y que en la siguiente sesión vamos a ir analizándolas, vamos a ir desmenuzándolas poco a poco. Entonces, estas características deontológicas, es decir, la ética propia de la profesión, serían, en primera instancia, por ejemplo, introducir con eficiencia y eficacia una dinámica en el proceso de mediación y de intervención. Es decir, no basta con solamente estar presente en el momento en que las partes están tratando de buscar una solución. El policía debe ser eficaz y eficiente en todo momento. Otro segundo punto, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, tiene que ver con actuar siempre con independencia e imparcialidad. Ya lo habíamos mencionado muy someramente. Esto está relacionado con no juzgar ni arbitrar y no poder intervenir en las mediaciones cuando participen los familiares del mismo policía. Fíjense bien ustedes qué interesante. Si hay algún problema familiar, aunque él tenga las herramientas, las habilidades, el entrenamiento en la mediación policial, si su familia está inmiscuida, no podrá participar. Y esto obviamente porque hay una mezcla de emociones y sentimientos que le evitarán, que no le permitirán ser objetivo y equitativo. Lo mismo sucede si los problemas fueran con amigos o con personas con sus mismos intereses. A no ser que todos estuvieran de acuerdo con su participación, si ambos lados estarían. Pero si no, no se debe de hacer porque obviamente las partes opuestas, es decir, los que no son sus amigos o los que no son sus familiares directos, pues podrían sentir que no está siendo equitativo y que está favoreciendo al bando contrario. Esa es básicamente la situación. Ya habíamos hablado anteriormente del compromiso que debe tener el policía mediador para preservar y respetar la confidencialidad de la información o inclusive de los documentos que se presenten para solucionar los conflictos. A no ser eh, que haya alguna situación grave, pero si no ese es el caso, en todo momento debe de guardar esa confidencialidad. Otro punto importante nos dice que debe de permitir que los participantes en la problemática, los participantes de ambos bandos, muestren su creatividad y espontaneidad para formar posibles soluciones al conflicto. El policía mediador no debe frenar esa creatividad en las propuestas, es decir, no debe de decirles que esas ideas que están sugiriendo pues son malas o inviables. En este aspecto que ya dijimos de ser ecuánime, pues debe de saber escucharlas todas.
Un punto verdaderamente medular es este que nos dice que el policía mediador debe de facilitar el intercambio de argumentos lógicos entre los involucrados, pues para detectar con precisión cuál es la parte esencial, cuál es la parte medular de la problemática. Pero esto los involucrados, reitero, lo deben de hacer con argumentos lógicos. Y el policía mediador debe de facilitar este punto. Eh, entonces ya lo señalamos también, promover la creatividad para orientar las posturas de los diferentes participantes, canalizando todas estas ideas a través de la metodología que se llama lluvia de ideas y que en otra sesión vamos a analizar. Y por último, bien, nos dice que debe de tener paciencia para crear lazos de confianza entre los participantes, ¿verdad? Porque, bueno, si se muestra, um, pues a lo mejor intolerante, con prisa, con ira, pues lógicamente los participantes no se sentirán en una situación adecuada para buscar soluciones a sus problemáticas. Y como sucede muy a menudo, pues la experiencia del facilitador, del mediador en la solución de conflictos va a constituir el soporte en el que se va a apoyar esta actividad de búsqueda de soluciones. Y todo esto aunado a a la capacitación en técnicas. Reitero que vamos a verlo en las siguientes sesiones. El personal facilitador debe de estar acreditado y debe de estar certificado profesionalmente para portarse como un policía mediador. Entonces, pues podemos señalar, podemos observar que un mediador estará consciente de que los problemas penalmente significativos que afectan a las personas constituyen el nudo específico en el que ha de intentar ayudar a deshacer a través de ese proceso de mediación y que, bueno, pues por eso deberá disponer de la suficiente perseverancia para saber enfrentar este tipo de casos. Como yo decía con anterioridad, en muchas ocasiones no se van a solucionar, no se van a resolver en una primera sesión. Habrá ocasiones y dependiendo de la naturaleza del problema, pues podrán ser varias. Entonces, por eso decíamos, el policía mediador deberá de tener la paciencia necesaria hasta llegar a soluciones en buenos términos para ambas partes, ¿no? Y que como lo vamos a ver al final de esta sesión, siempre se debe buscar un ganar-ganar para ambas partes en conflicto. De lo contrario, pues obviamente las partes involucradas, alguna de las partes involucradas, no estarán de acuerdo con las resoluciones o con los alcances a los que se llegue. Bien, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra imagen, es importante ir identificando lo que vamos a denominar como los 10 principios de la mediación. Y que estos principios de la mediación son considerados como eh, el punto nuclear, como la filosofía de la mediación.
por lo que deben de estar presentes en cualquier ámbito en la práctica de nuestra mediación, independientemente del contexto en el que se esté llevando dicha mediación. Entonces, nos dice aquí que el primer punto es que el policía mediador pues debe tener la humildad de admitir que muchas veces se necesita ayuda externa para poder solucionar las propias dificultades, ¿no? Ese es un punto. Pero también, fíjense ustedes aquí qué interesante, también es necesario que esta humildad se las pueda compartir a las partes beligerantes, porque en muchas ocasiones, cuando se presenta un conflicto, las partes en cuestión consideran o creen que ellos solitos pueden solucionar los problemas y definitivamente que esto no es así. Necesitan la ayuda de alguien que les facilite o les allane el camino para la consecución de un buen acuerdo. Y a veces las personas no están eh, capacitadas para entender precisamente que necesitan ayuda. No quieren reconocerlo. Ujú. Otro punto dentro de estos 10 principios de la mediación es que la responsabilidad de los propios actos y de sus consecuencias es propia. Esto es bien importante. Ujú. No se trata de estar buscando responsables o de estar generando víctimas, sino más bien hacerle ver a los participantes que la responsabilidad es de todos y cada uno de ellos y por lo tanto también las consecuencias. Número 3 nos dice la búsqueda de los propios deseos, necesidades y valores. El respeto por uno mismo. Sucede en muchas ocasiones que cuando hay un conflicto, en algunas ocasiones una de las partes cede sus necesidades, cede sus deseos para ya no estar en una situación conflictiva, pero esto definitivamente que no es lo más sano. Todos tenemos necesidades, todos tenemos valores, deseos, y para poder llevar a un buen término estos conflictos necesitamos reconocer esos deseos, esas necesidades y buscar de manera equitativa, am, pues satisfacerlos, ¿verdad? Bien, para poder llegar a una mediación efectiva, tenemos aquí un cuarto punto que nos dice identificar el respeto por los demás. Esto es muy importante. Em, la comprensión de los deseos, necesidades y valores del otro. Cuando estamos en una situación de conflicto, la ira, el enojo, el orgullo, etcétera, no me permiten ver las necesidades del otro y en todo momento estoy a la defensiva y estoy mirando que solamente mis deseos, mis necesidades son las importantes y no reconozco las necesidades del otro, del que está enfrente de mí. Y esa es la génesis precisamente de los conflictos. Caso muy diferente es cuando yo reconozco que el otro también tiene sus propias necesidades, que también tiene sus propios deseos y que bueno, en un ganar-ganar tenemos que buscar un punto de equilibrio, como lo vamos a ver más adelante. Es importante dentro de estos principios de la mediación reconocer la necesidad de privacidad en los momentos difíciles. Si bien esto se hace de manera pública, hay que tomar en consideración que a veces las emociones pues nos pueden ganar y quizás haya momentos en los que yo necesite estar
aislado de los demás precisamente para poder manejar esas emociones y sentimientos. Y se debe entonces propiciar un espacio y respetar ese espacio, ¿verdad? Bien, el siguiente punto nos dice, perdón, el reconocimiento de los momentos de crisis, de los conflictos como algo inherente de la persona. Ese es un punto verdaderamente importante. Habrá momentos en que la situación pues prácticamente me lleve a estallar y tenemos que reconocer que esto es netamente humano y que cuando eso sucede, ajá, cuando hay un momento de crisis, pues precisamente se hace más que evidente lo que decíamos aquí, ¿verdad? Un momento de privacidad. El punto número 7 nos dice comprensión del sufrimiento que producen los conflictos, ¿verdad? Nosotros como agente mediador, lógicamente estamos al margen de un vaivén de emociones que sí tienen las personas en el conflicto. Entonces, eh, el mediador debe de buscar estrategias para ser empático y entender ese vaivén de emociones que pueden presentar las partes en conflicto, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, pues tenemos que ponernos en sus zapatos, es decir, ser empáticos con ellos. Siguiente punto nos dice la creencia de las propias posibilidades y en la de los otros, la potenciación de la creatividad sobre una base de realidad. En todo momento, identificar que las partes en conflicto tienen la potencialidad, tienen la posibilidad de gestionar la solución de sus propios conflictos. Solamente que a veces estamos tan enfrascados en nuestros propios sentimientos que el raciocinio se nubla. Pero el mediador debe de ser capaz precisamente de conducir a las partes involucradas a una zona más estable, emocionalmente hablando, para que se den a la tarea de buscar soluciones. Y ahorita vamos a hablar de eso, la búsqueda de soluciones. Y nos dice esta parte, aquí sería 9, la potenciación de la creatividad sobre una base de la realidad. Número 9. Sí, efectivamente, las personas están inmersas en su conflicto, saben cuál es la génesis, saben cuál es el desarrollo de esos conflictos y precisamente ese conocimiento es el que les va a dar la pauta para poder buscar soluciones. Y esas soluciones se dan a partir de la creatividad, es decir, de analizar, de buscar cuáles son los posibles caminos. Allí es donde estamos hablando de creatividad. Número 10, la capacidad para aprender de los momentos críticos. La propuesta por un avance que no siempre puede ser a través de un camino llano, de un camino liso. Es decir, cuando estamos en la búsqueda de soluciones, habrá ocasiones en que a lo mejor nos estanquemos y pareciera ser que no hay una posible solución, pero eh, pues hay que fomentar el análisis, hay que fomentar esta creatividad que decíamos, y eso es precisamente lo que va a llevar a que las personas encuentren esa solución a las problemáticas por las que están pasando. Entonces, a veces será un tanto complejo el alcance de las metas y los objetivos, pero seguramente siempre se dará, siempre estará presente en la resolución de los problemas, la resolución de los conflictos.
Y eh, pues aquí llega ya entonces el momento de ir señalando cuáles son los elementos que debe de contener la mediación. Y como nos daremos cuenta, hay identificados tres momentos, ¿sí? Al comienzo, durante el procedimiento y al final del procedimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Verdad? Esta es la cuestión. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para gestionar los problemas? Y entonces tenemos el primer punto que nos dice al comienzo del procedimiento. Obviamente, en esta fase va a haber un contacto con las partes, que es muy compleja y que es muy importante porque es aquí donde el mediador empieza a empaparse con la situación y bueno, pues tiene que definir cuál es la situación concreta, como irla aislando de todas las emociones y sentimientos que vayan manifestando las partes involucradas. em, y de alguna forma irlos llevando a un terreno más claro, a un terreno más objetivo, ¿no? Ir despojándose en esos primeros momentos de emociones, de sentimientos que nublan la razón. Entonces, en ese momento, en ese primer momento, debe evitarse entrar en o situarse en la concreción de los hechos que dieron lugar al conflicto, porque si no estaríamos entrando en una situación de dimes y diretes que lógicamente pues no tendrían final, ¿verdad? El mediador tiene que limitarse a facilitar información. Nos dice aquí, hay tres puntos a señalar. Eh, el primero que identificamos aquí, inciso A, tiene que observar en qué consiste la mediación, tiene que señalarle a los participantes en qué consiste la mediación y sus diferencias con otros medios de solución de conflictos. Entonces, estamos diciendo que el policía mediador tiene que poner al tanto a los conflictuados en relación a lo que va a ser su trabajo, ¿no? En relación a lo que va a acompañarles en esta situación. Y bueno, entonces tiene que ir estableciendo el carácter voluntario del procedimiento, es decir, que no es algo que sea forzoso, pero por supuesto que tiene que ser algo pues, deseable, ¿no? Los participantes deben de tener la voluntad de solucionar el problema, que es una de las cosas que ya señalábamos con anterioridad. También es necesario señalar la posibilidad de abandonar el problema por alguna de cualquiera de las partes en cualquier momento. Ujú. Si alguna de las partes considera que esto no está llevando a ningún lado, pues pueden retirarse. Aunque como nos imaginamos, pues esto también estaría mm, señalando que a lo mejor el policía mediador le está faltando un poco de habilidad para llevar el caso. También por eso decíamos con anterioridad que el policía mediador debe tener tolerancia a la frustración. Recuerdan que ya lo habíamos señalado. Y bueno, también es importante dentro de esta primera parte, dentro de este comienzo del procedimiento, establecer un plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. Decíamos que esto no se va
en muchas ocasiones no se va a poder resolver en una sola ocasión, en una sola sesión, y que sería menester citarse en más ocasiones. Sin embargo, también es importante fijar un plazo determinado para que esto no se prolongue indefinidamente. ¿Sí? Tenemos que ir poniendo límites. Otro punto importante que se debe de trabajar en este primer momento del procedimiento dice que es el momento en que se señala en qué consiste la labor del policía mediador y cómo se organizará el procedimiento. Entonces, para esto hay que señalar que las causas que pueden afectar la imparcialidad del mediador, pues van a estar presentes, pero que obviamente el mediador eh, va a buscar en todo momento ser imparcial, ¿no? También en este momento, el mediador debe de hablar de la confidencialidad, señalar que en todo momento, cualquiera de del contenido de las sesiones, eh, estará resguardado por la figura de autoridad. La duración y el coste del procedimiento, así como la necesidad de respeto que debe de existir entre las partes, entre ellas mismas y también para con el mediador, ¿verdad? Porque si no hay respeto por parte de los implicados, pues obviamente no se llegará a alguna solución. Luego tenemos el inciso C que nos dice qué consideración y eficacia jurídica tiene el acuerdo resultante de la mediación. Esto es importante señalar que hay ahí implicado un papel jurídico en este aspecto y que la eficacia ejecutiva del acuerdo se puede alcanzar y al llegar las partes en un acuerdo, pues este se debe de respetar. Después viene la segunda parte del procedimiento. Ajá. Y a lo largo del procedimiento se van a desarrollar una serie de actuaciones integradas en diferentes número de fases, algunas veces más, algunas otras veces menos, este, que van a variar entre situación concreta y situación concreta, pero que más o menos podemos ir resumiéndolas, ¿no? Um, a lo largo del procedimiento vamos a encontrar que puede haber momentos de crisis. Entonces, el mediador debe de ser capaz de manejar contención en crisis. Ajá. A esto nos estamos refiriendo con la manera en que el mediador va a ayudar a reducir la tensión o el miedo que pueda generar el conflicto entre los diferentes participantes. Y una vez que esa crisis, esa tensión o miedo haya de reducirse, pues ya se puede pasar a las demás fases al desarrollo en sí de la solución del problema, ¿no? Otro momento importante, nos dice aquí, es la legitimización de las partes. Esto quiere decir que debe de reconocerse el respeto que cada uno de los integrantes del conflicto merece, ¿sí? El reconocimiento de la persona y el reconocimiento de su posición. ¿Sí? Todo esto obviamente sin juzgar a ninguna de las partes. Es decir, la demanda que tiene el participante es tan válida y respetable como la demanda que tiene el participante B. A eso se está refiriendo, ¿no?
Luego también tiene que venir lo que sería la recogida de información. Aquí nos estamos refiriendo a que el mediador deberá de buscar, de trabajar y de ordenar la información pertinente para la resolución del conflicto, y todo lo que derive del el procedimiento, ¿verdad? Eso es una parte importante. Luego viene lo que se denomina cambio de narrativa. Aquí el mediador tratará de construir una historia nueva, abrir nuevos puentes, abrir nuevos caminos, desarrollando actuaciones para redefinir el problema y pues ir cambiando lo que los participantes señalan, ¿no? Posibles reproches, dimes y diretes, inquietudes, deseos, intereses y necesidades. Em, el mediador debe de ser capaz de sacar a flote, de hacer visibles todas esas necesidades en ambas partes, porque el conflicto surge en muchas ocasiones porque no estamos conscientes de cuáles son las necesidades del otro, ¿verdad? Cuando yo me entero de cuáles son los deseos, las necesidades, los miedos inclusive del otro, pues puedo ser más empático y entender y llegar también a una posible solución. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con cambio de narrativa, porque en muchas ocasiones nos podemos quedar con la parte coloquial diciendo, ah, es que fulanito está loco. Y estamos ahí utilizando lo que se denominan argumentos ad hominem, es decir, en contra del otro, ¿verdad? En vez de buscar conocer cuál es la parte concreta, cuál es la parte concreta del otro, del afectado. Y una vez que ambas partes han expuesto sus necesidades, sus deseos, sus miedos, etcétera, y que ambas partes conocen estas situaciones, entonces ya se puede llegar a la generación de alternativas que, como ya lo dijimos en otras partes de esta misma sesión, esta generación de alternativas tiene que ser propias de las partes en conflicto, no del policía. El policía no, el policía solamente gestiona, ayuda a a la fluidez de la argumentación, del trato, pero quien verdaderamente va a gestionar las alternativas, pues son las partes en conflicto, porque además de todo, son ellas las que conocen, son estas partes en conflicto las que conocen al revés y al derecho cuál es su situación. Ujú. Y luego viene el final del procedimiento, ¿verdad? ¿Qué sucede o qué hay en el final del procedimiento? Y bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, pues nos dice que el mediador recoge el acuerdo, aunque para darle firma y redactarlo jurídicamente puede acudir a otros profesionales. Y esta es una parte eh, bien importante porque es precisamente aquí en donde le vamos a dar un carácter de seriedad al acuerdo al que se haya llegado. Es decir, una vez que las partes han expuesto sus puntos de vista, sus necesidades, etcétera, y se han generado las posibles soluciones, eso tiene que aterrizarse
en un documento formal en donde los tres participantes, las dos partes en conflicto y el mediador, firmen, ajá, eh, de común acuerdo para que tenga un sustento jurídico. Y esto es importante porque de lo contrario, pues solamente se quedarían como palabras en el aire. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Hay que darle un sustento a ese documento que surja. Bien, entonces podemos ya ir cerrando nuestro tema de hoy, señalando que básicamente el mediador va a guiar a las partes en conflicto durante las siguientes etapas. La primera sería el análisis del conflicto, es decir, qué es lo que está generando, cuál es la parte medular del problema. Una vez que ya identificamos qué es lo que está generando el problema, entonces vamos a la búsqueda de intereses. Eh, Vamos a ir generando opciones, es decir, alternativas a la solución, exploración de las opciones, porque bueno, en una lluvia de ideas, como lo decía hace ratito, se van a generar muchas posibles opciones. Claro que no todas van a ser viables, tenemos que elegir cuál es la mejor. Y entonces cuando elegimos cuáles son las opciones más viables, entonces ahí sí ya se llega precisamente a la consecución del acuerdo que, como decíamos con anterioridad, pues hay que darle esta base jurídica firmándolo, ¿verdad? Y esto lo va a hacer, digamos, pues más serio. Em, Básicamente, entonces, el mediador será una guía para las partes durante eh, estos momentos que vemos aquí en la imagen. Y pues ya cerrando este punto, pues hay que decir que la mediación policial tiene beneficios. Número uno, como estamos mirando en la imagen, para la sociedad, porque la sociedad demanda a la policía corresponsabilizarse de los conflictos que surgen en esta convivencia que ya en alguna ocasión señalamos, ¿no? Y también pues ya surge por parte de los ciudadanos una demanda en la especialización en técnicas de pacificación con las que debieran de contar los policías. Policías que obviamente tengan ganas de escuchar, que tengan una actitud dialogante, que sepan que puedan gestionar conflictos y una parte importante también es que reconozcan los mismos policías que esto es parte de su actividad policial, ¿no? Entonces, si esto se da, los beneficios que vamos a alcanzar, la población, por ejemplo, pues podrían estar en este ámbito. Bueno, como primer punto, vemos aquí la cohesión social y el civismo, una sociedad más justa y democrática en donde no tengamos la sensación, la comunidad, ¿verdad?, de que no hay una justicia. El segundo punto que nos vemos aquí dice, amplía el abanico de canales para gestionar los conflictos, a valorar a la hora de solicitar ayuda por parte de las instituciones. Ajá, que no todo se puede o se tiene que solucionar con la fuerza, sino que hay otras formas, hay otros canales, ¿no? Aligera costes tanto emocionales como económicos, porque en muchas ocasiones la solución de conflictos se puede dar inclusive en el área misma donde se está gestando el problema y no es necesario desplazarnos a otros lugares y además de todo no estamos ocupando a otros profesionales para solucionar problemas que
pues como ya lo vimos, pueden tener alternativas de solución muy sencillas y rápidas. Proporciona a las personas una participación en la que tienen la garantía de que serán escuchados. Establece relaciones en lugar de destruirlas. Decíamos otra sesión que, por ejemplo, los problemas que pueden ayudar el policía mediador a solucionar son problemas de índole familiar o dentro de las escuelas. Entonces, ahí precisamente vemos que las relaciones se van restableciendo. Fomenta la cooperación entre las partes y promueve la búsqueda de respuestas útiles, realistas y consensuadas. Por eso es que en varias ocasiones he repetido que son los participantes del problema, los actores del problema, los que tienen que buscar las soluciones que no van a ser impuestas por el policía mediador. Eso es muy importante. Las partes tienen el poder de decidir sobre las consecuencias de su conflicto y pasan a ser protagonistas buscando una solución. No actúan, digamos, de una manera infantil esperando que llegue alguien a que regañe o castigue a la parte contraria, sino que se vuelven copartícipes. Las partes se sienten responsables y participantes en la obtención del acuerdo y se da la prevención de la violencia, evitando la escalada de conflictos que ya decíamos con anterioridad, pues es algo de lo que se busca que el policía mediador haga. Ahora, también hay beneficios, entonces, en este sentido, para la administración, los vemos en este ámbito, dice, acerca la administración a la ciudadanía y a sus necesidades más comunes, aumenta en servicios al ciudadano, adaptando a esas necesidades, completa los actuales canales de gestión de conflictos y promueve la autorresponsabilización de los ciudadanos. Decíamos, los empoderamos y les damos entonces también la posibilidad de que sean ellos los actores íntegros para la búsqueda de la solución de sus problemáticas. Y cerrando ya, entonces, esta parte, hablamos de las ventajas de la mediación policial frente al sistema judicial. Y bueno, nos dice aquí que es más rápida, efectiva y económica. En la mediación, la participación es voluntaria. Por eso, en algún momento decíamos que el policía mediador debe de ser capaz de convencer a los participantes de que esto es beneficioso para todos los involucrados. La mediación es un procedimiento informal, pero sin restar seriedad, ya lo dijimos, hacia el final, pues será importante eh, firmar los acuerdos. Recuerden ustedes que ya lo habíamos señalado para que tengan un ordenamiento jurídico. En el proceso de mediación no son necesarias pruebas para mostrar la veracidad de los hechos. El mediador buscará los intereses y necesidades de ambos. También por eso decíamos en algún momento pasado que el policía mediador no juzgará, se limitará a escuchar a ambas partes. En todas las reuniones que tienen los usuarios con el mediador, tanto las privadas como el proceso de mediación, se rigen por el principio de confidencialidad. ¿Se dan cuenta que esto es muy importante? Los diferentes autores que hemos revisado marcan muy bien este aspecto. ¿Sí? Y por último nos dice, en la mediación los dos son ganadores. Siempre se busca el resultado de ganar, ganar. Que si esto se lleva a otras instancias, entonces seguramente habrá un ganador y un perdedor. Y esto lógicamente no es satisfactorio para una de las dos partes. Sin embargo, cuando los ciudadanos aceptan participar en este proceso de mediación, se puede buscar
un logro ventajoso para ambas partes y es ahí precisamente donde se da esta relación de ganar-ganar, en donde los dos se vean beneficiados y no sientan que uno de los dos pues perdió y que inclusive el policía presente pues estuvo a favor de uno o del otro, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí dejamos este tema el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y les invito para que continuemos con nuestra siguiente sesión.